Bueno, muy buenas tardes, gente querida, gente linda, muchas gracias por estar. Bueno, les cuento que en el marco de las charlas interresidentes que empezamos ya el año pasado, que han estado muy buenas, la verdad, arrancamos este nuevo ciclo. Con Juan y Fabricio vamos a estar todos los martes a esta hora, aproximadamente, bueno, charlando algunos temas que hacen a la práctica diaria y que interviene, bueno, que tiene tanto que ver con la clínica como con la terapia intensiva de los adultos, que es nuestra tarea. La primera charla, la de hoy, va a ser de balance hídrico, teniendo en cuenta de que el balance hídrico está muy, pero muy relacionado con lo que es el balance hidromineral en realidad, que tiene mucho que ver sobre todo con el sodio, pero con el resto de los iones. Y que mi compañero Juan, si no estoy equivocado, va a hablar de sodio en una de las próximas charlas. Yo lo que quise hacer es una clase más enfocada a lo que es el balance hídrico, que es un procedimiento que sobre todo realizan los enfermeros en cada turno, sobre todo en la terapia intensiva, o enfermeros que están abocados al cuidado de pacientes críticos. Y no irme tanto a lo que es la fisiología del balance hidromineral, que es un capítulo larguísimo de la medicina interna o de la terapia intensiva de nuestros pacientes. Acá está el amigo Michelin. Es una imagen que representa a lo que sucede a veces con nuestros pacientes, que a veces es el motivo de consulta, ¿no? Este estado de síndrome edematoso, o a veces también puede ser un resultado de nuestras malas prácticas o malas decisiones a la hora de indicar un plan de hidratación a los pacientes. De eso va a hablar un poco la charla de hoy. Es muy importante el agua y el balance del agua en el cuerpo para poder mantener la homeostasis de muchas funciones orgánicas, diría que casi todas. Así que tener en cuenta esto y poder modificar nuestros planes, influir sobre los estados de balance de líquidos en nuestros pacientes es muy importante. Vamos a seguir. Miren, este es un artículo producido por la Sociedad Mexicana de Terapia Intensiva y Terapia Crítica, de Medicina Crítica, que habla sobre la importancia del balance hídrico en los pacientes. Sobre todo en los pacientes críticamente enfermos, es decir, pacientes que no pueden regular a través de los mecanismos fisiológicos homeostáticos que todos tenemos presentes, básicamente y sobre todo manejado a nivel renal, y que involucra el mecanismo de la sed, que cuando el paciente es autosuficiente y está con la fisiología conservada se puede mantener muy bien, pero en los pacientes que no pueden regular su propio aporte de líquido y que tienen pérdidas excesivas o que están en condiciones de vulnerabilidad, bueno, nosotros como médicos tenemos que reemplazar todo este sistema homeostático y de regulación del balance, ¿no? Este estudio de la medicina, de la revista mexicana relaciona el balance hídrico de los pacientes, es decir, ya definiendo un poco lo que es el balance hídrico, sería la relación entre los ingresos y los egresos de líquido en el paciente. Estos ingresos y egresos pueden ser sensibles, es decir, pueden ser medibles y algunos insensibles. Un poquito más adelante vamos a hablar de estas cosas. Pero básicamente concluyen nuestros amigos mexicanos que el balance hídrico positivo, es decir, que día a día nuestro paciente tenga mayor cantidad de líquidos en su cuerpo, produce una pérdida o produce un aumento de la morbimortalidad. Vamos a ver 3 cuadros. En el primero habla, en el primer día de estancia en la UTI, pueden ver que la línea azul corresponde a los pacientes
que han tenido un balance positivo tienen una mayor mortalidad que los que han tenido un balance negativo o neutro. Se repite lo mismo al día 3 y se repite al egreso en la UTI, al egreso de la UTI. Y ellos concluyen en un estudio que es muy interesante de leer, en que independientemente del nivel de SOFA o el Apache 2 que tienen al ingreso de su internación, el balance hídrico positivo aumenta la mortalidad de los pacientes. Y esto, bueno, es un área en la que podemos mejorar prestando atención simplemente, usando las herramientas que tenemos a la mano para tratar de mejorar esto de, bueno, que los pacientes se vayan lo antes posible y lo mejor posible de nuestras internaciones. Acá hay otro estudio, esto es un estudio que han hecho en el servicio de UTI del Sanatorio Otamendi de Buenos Aires, que concluye que el ajuste al peso del paciente en cuanto, bueno, a su plan de hidratación y a esto del balance hídrico, concluye lo mismo, que mejora la mortalidad de los pacientes el tener el cuidado de ajustarle los planes de hidratación al peso. Porque, bueno, obviamente no es lo mismo un paciente que pesa 140 kilos a uno que pesa 60 kilos. Concluye que la falta de ajuste de los planes de hidratación, de los ingresos en estos pacientes, empeoran el pronóstico y la mortalidad en los pacientes, en este caso en periodo postoperatorio. Hablando un poco de las características del agua, esto es sacado de un libro de química. Bueno, el agua está presente en toda la naturaleza, así como está en nuestro cuerpo, está en todo el medio ambiente, ¿no? Es un solvente universal, no solo en el cuerpo humano, sino en toda situación. Es un termorregulador muy importante, es un conductor eléctrico, es el medio fundamental para las reacciones metabólicas que ocurren a todo nivel en el organismo. Es un ácido débil, tiene fuerza de cohesión. El líquido se distribuye en el cuerpo y esto tiene que ver con la cantidad de masa grasa y masa magra que tenemos las personas en distintos compartimientos. Los hombres tienen un porcentaje un poquito más alto de fluido que las mujeres, relacionado a la cantidad de masa grasa. En los niños el porcentaje aumenta y en los neonatos es todavía más alto, es decir, cuando nacemos tenemos un porcentaje aproximado del 90% de líquido en el cuerpo y va disminuyendo con el correr del tiempo, de los años. En una mujer, como dijimos, es del 55% de fluidos, esto es tomado de Guyton. De ese porcentaje, a su vez, 2/3 partes se encuentran en el espacio intracelular, es decir, adentro de las células, y el tercio restante se divide en el espacio intersticial en un 80% y en el plasma un 20%. Por otro lado, como dijimos al principio, no podemos hablar de fluidos o de agua corporal sin tener en cuenta de que todos estos líquidos también son soluciones, ¿no? Y que tienen distintas concentraciones iónicas según el compartimento. Las diferencias más importantes están en el sodio y el potasio, que son los cationes más presentes o más importantes. El potasio es sobre todo intracelular, el sodio es sobre todo extracelular, pero así podemos evaluarlo con todos los iones y en todos los compartimentos. Tengamos en cuenta también que la distribución del agua es libre a través de las membranas y que depende sobre todo de la presión oncótica y de la osmolaridad de los compartimentos, que siempre intenta igualarse, y que depende sobre todo de estos iones que no pasan tan fácilmente las membranas, por ejemplo el sodio, por ejemplo las proteínas, el potasio. Entonces, bueno, el balance hídrico está muy relacionado sobre todo con el balance del sodio, pero tiene que ver con todos estos iones y proteínas que figuran en la diapo.
¿Qué es un balance hídrico? Básicamente es un procedimiento sencillo y práctico que consiste en comparar todos los líquidos que ingresan al organismo con los que egresan, hablando tanto de pérdidas sensibles como insensibles, en un determinado tiempo, es decir, un periodo de 8 horas, un turno de enfermería de 8 horas, o un periodo de 24 horas. Y que permite actuar sobre estas diferencias encontradas. Como vimos en los estudios al principio, si nosotros encontramos que todos los días el paciente está con balances hídricos positivos, ya hemos visto que empeora la mortalidad del paciente. Esto obviamente tiene mucho que ver con el estado de hidratación del paciente al ingreso. Si tenemos un paciente que viene con una cetoacidosis diabética y que está con un estado de deshidratación importante, nosotros, como uno de los objetivos terapéuticos, tenemos estos balances hídricos positivos, la reposición del líquido y los iones que está perdiendo ese paciente. Sin embargo, si tenemos un paciente que viene con un síndrome nefrótico porque tiene alguna colágenopatía y está con un síndrome ascítico hematoso por eso, obviamente el balance hídrico negativo en este paciente va a ser el objetivo. Entonces, básicamente, un balance hídrico es esto, contabilizar todas las pérdidas y todos los ingresos para poder ajustar la terapéutica del paciente. ¿En qué pacientes está indicado realizar un balance hídrico? Sobre todo en los pacientes que están incapacitados de acceder o ingerir líquidos por voluntad propia. Pacientes, por ejemplo, que están en ARM o pacientes que están en ranking 5 y no pueden llevarse el agua ni pedirla a la boca. Está indicado esto, pero también pacientes con quemaduras importantes. En este caso usamos fórmulas específicas para la reposición de fluidos en estos pacientes, fórmula de Parkland. Pacientes con traumas graves, pacientes con síndrome ascítico hematoso o muy deshidratados, pacientes que tienen drenajes, que tienen fístulas, pacientes sondados, que están con pérdidas excesivas como pacientes febriles persistentes, pacientes con mucha sudoración, pacientes con hemorragias, etc. En todos estos pacientes es muy importante el balance hídrico. Hablando ya de un poco qué es lo que consideramos para el cálculo, todos los ingresos del paciente los podemos dividir en sensibles e insensibles. Sensibles serían los que nosotros podemos medir, que nosotros podemos cuantificar en mililitros por tiempo, y que pueden ser enterales o parenterales. Enterales todo lo que viene por vía oral, el agua que bebe, los alimentos, lo que le ingresa por sonda nasogástrica. Y los parenteral, todo lo que ingresa por vía parenteral, es decir, por las vías. Los sueros, los tratamientos que se hacen en bolos, las transfusiones, todo lo que le ingresa por vía parenteral al paciente. Y las pérdidas, los ingresos insensibles, es el agua metabólica, es el producto de todas las reacciones químicas metabólicas en el organismo que tienen como resultado agua. H2O como resultado de la reacción química. Los egresos también pueden ser sensibles o insensibles. Como dijimos, los sensibles son los que podemos medir: vómitos, orina, heces sangrados, lo que está viniendo por sonda vesical, los drenajes. Y las insensibles son, de difícil medición. Para esto se utilizan fórmulas que ya vamos a ver un poquito más adelante. La fuente de estas fórmulas, encontré varios textos, sobre todo de las carreras universitarias de enfermería, y que, hace gran diferencia, los pacientes que están con metabolismos alterados, que están sépticos, que tienen algún problema, hace que tengan un ingreso insensible mucho más importante que los pacientes que están con signos vitales normales o que están más compensados o más estables. Las pérdidas insensibles tienen que ver con la temperatura, es decir, si el paciente tiene fiebre o no, en qué temperatura tiene, durante cuánto tiempo, la frecuencia respiratoria. Pacientes que están con polipnea o con taquipnea tienen una pérdida insensible mayor que los pacientes que no están taquipneicos.
la transpiración y los pacientes posoperados. Tomado de la Revista Cubana de Cirugía, hablando de los ingresos insensibles, el cálculo del agua metabólica, del agua producida por el metabolismo, tiene que diferenciarse según el paciente está con signos vitales normales, un paciente estable, a un paciente que no lo está. Por ejemplo, el estado catabólico de un paciente séptico hace que tenga una mayor producción de agua endógena. De 4 a 5 mililitros kilo día en un paciente de 70 kilos aproximadamente son 350 mililitros día de agua endógena, y en un paciente que está, por ejemplo, séptico es mayor, 6-7 mililitros día. Por otro lado, en la tabla, esta tabla lo que muestra es que más allá del volumen de líquido que nosotros le estamos pasando y del tipo, si es sangre, si es Ringer, si es, dextrosa, etc., más allá del volumen de líquido tenemos una composición iónica de esos líquidos, que son muy importantes para esto del balance hidromineral más general. Más allá del líquido, cada solución que le estamos dando tiene una composición que hay que considerar. Mandan abrazo de sodio, cloro, de potasio, y que esto es muy importante obviamente en los pacientes que tienen trastornos de los iones, ¿no? Un paciente que está con una hipernatremia, tenemos que tener cuidado de de pasarle agua libre de manera cuidadosa, lo mismo con pacientes tan hiponatrémicos, etc. Pero eso es tema de otra charla. En cuanto a las pérdidas insensibles, he encontrado de algunas fuentes valores similares, que son estos. Depende de si los pacientes tienen signos vitales normales o alterados. En los pacientes que tienen signos vitales normales, la pérdida insensible se puede calcular con 0,5 mililitros kilo hora. Y en los pacientes que tienen signos vitales alterados, por esto que hablamos en las diapositivas pasadas, hay que sumarle la pérdida que es por signos vitales normales más la que es por signos vitales alterados. En los pacientes febriles, por cada grado de temperatura mayor al valor normal, se pierde 0,1 mililitro kilo hora. Es decir, hay que sumarle a los signos vitales, a la pérdida por signos vitales normales, esta pérdida. En los pacientes taquipneicos, por cada 5 respiraciones de la taquipnea se pierden 100 mililitros en 24 horas. Pacientes que están con transpiración moderada, medio litro día, moderadamente continua, 1 litro día. Pacientes, por ejemplo, que están sépticos, febriles persistentes, que están transpirando todo el día, se pueden perder hasta 2 litros por día. Es una pérdida importantísima si consideramos que ese paciente también tiene fiebre, que ese paciente tiene el metabolismo aumentado, ¿no? En los pacientes postoperados que han tenido una microlaparotomía, por ejemplo, una colecistectomía por video, por las próximas horas en el postoperatorio pierden 30 a 50 mililitros hora. Pacientes con cirugías de abdomen abierto, 100 mililitros hora, y pacientes de tórax abierto, 150 mililitros hora. Pacientes en ARM pierden aproximadamente 20 mililitros hora. Esto no se calcula, no tiene tanto que ver con el peso del paciente. Y los que están con TRACEN-T, 40 mililitros hora. Esta hojita es un ejemplo de planilla en la que se puede realizar un balance hídrico. Como ven, en este caso, aparte de los datos filatorios del paciente, divide los ingresos y los ingresos por turnos, es decir, turno mañana, turno tarde, turno noche, y en el que se puede poner claramente en cada turno y por qué vía ha tenido ingresos y egresos. Paciente, en este caso, habla de transfusiones, vía oral, todo lo que ha tomado, los sueros, todo el plan de hidratación que se le ha hecho, todos los bolos o venoclisis, y el agua endógena.
considerando todas las fuentes de ingreso que hemos visto en las diapos pasadas, uno puede hacer un total de ingreso por cada turno para compararlo con todas las fuentes de egreso que ha tenido el paciente. Las pérdidas insensibles, que como dijimos, tienen que ver con el peso del paciente y si tiene signos vitales normales o alterados, si está febril, si está taquipneico, si está en ARM, etc. Todo lo que han evitado los drenajes, si ha tenido pérdidas por sonda nasogástrica, vómitos, pacientes diarreicos, todo lo que ha tenido de diuresis. Y uno, bueno, considerando todos los ingresos y los ingresos en los turnos, puede anotar para verlo claramente, digamos, cuáles son los ingresos en todo el día, cuáles son los egresos, para hacer un diagnóstico del balance hídrico, es decir, ¿es un balance negativo? ¿Han egresado más de lo que ha ingresado? ¿Es un balance neutro o es positivo? Esto es importante considerar sobre todo en los pacientes que tienen trastornos de los líquidos, como dijimos, pacientes que están edematosos, pacientes deshidratados. Como vimos en los primeros estudios, más allá del diagnóstico, independientemente del Apache con el que ingresa el paciente, el SOFA o el diagnóstico que tenga, un balance positivo empeora la morbimortalidad de nuestros pacientes. Así que bueno, muchas gracias. Esta es una charla cortita. Bueno, muchas gracias a todos por estar y